La cultura olmeca se desarrolló en Mesoamérica, la zona comprendida entre lo que hoy en día es el norte de México y el sur de Nicaragua. Aquí en Mesoamérica es donde hace unos 8.000 años aproximadamente se registran las primeras fases del desarrollo agrícola en el continente americano. Este desarrollo puso en marcha el proceso hacia una complejidad sociopolítica excepcional que dio lugar a uno de los escasos y paradigmáticos ejemplos del surgimiento de estados territoriales expansivos de la antigüedad. Este proceso histórico presenta un punto de inflexión que es precisamente el de la cultura olmeca, que hace unos 3.200 años sentó las bases ideológicas, sociales y tecnológicas para que en Mesoamérica se diera un profundo proceso de transformación en las relaciones sociales de producción. Dada su importancia, son muchos los estudios e investigaciones dedicados a la cultura de los olmecas, que es el nombre que se les dio cuando sus centros poblacionales ya se encontraban derruidos y devorados por la vegetación, y que significa habitantes del país del caucho. Bien, pues para hablarnos sobre los habitantes del país del caucho, es decir, de los olmecas, contamos con el profesor e investigador Horacio Chiabaza de la Cátedra Ambiente y Cultura en América Prehispánica, una cátedra que pertenece al Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Y también contamos con Chus Jordá Pardo, que es profesor en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Buenos días, Horacio. Buenos días, Chus. Un gusto. Horacio, ¿qué es Mesoamérica y qué representa la cultura de los olmecas en la prehistoria mesoamericana? Mesoamérica es un territorio extenso que ya en el siglo XVI era percibido como unidad cultural por Fray Bartolomé de las Casas. Hacia 1554, él, cito textual, decía: «Toda esta tierra, la Nueva España, debía tener una religión y una manera de dioses poco más o menos, y extendíase desde Guatemala hasta las provincias de Nicaragua y Honduras, volviéndose hacia la de Jalisco, y llegaban, según creo, a la provincia de Colima y Culiacán». Esta macroárea puede considerarse un espacio que alberga los casos emblemáticos del desarrollo cultural que condujo sin solución de continuidad desde bandas de cazadores-recolectores a estados complejos. En esta larga marcha histórica se fue considerando un territorio de encuentro. Si bien la definición de Mesoamérica como área cultural se basa en coincidencias culturales que analizó Paul Kirchhoff en 1939, la diversidad espaciotemporal registrada hacia su interior es la clave para entenderla. En esta historia, los olmecas o la cultura olmeca es fundacional. Desde unos 1200 años antes de nuestra era se registra una verdadera explosión cultural con centros cívicos ceremoniales que van a sucederse en el tiempo ejerciendo un fuerte dominio territorial. Pero entonces el desarrollo olmeca tuvo larga duración y diferentes núcleos territoriales. ¿Esto no lleva a pensar en un origen específico y vinculado a su posición geográfica? Efectivamente, tradicionalmente se ha planteado que su origen se encuentra en la costa del Golfo. Allí el paisaje es muy particular, tierras bajas y calientes, con cursos de ríos permanentes de gran caudal que experimentan periodos de crecida. En esas tierras bajas y pantanosas se desarrollaron las primeras agregaciones poblacionales antecedentes de la cultura olmeca, inicialmente con un sistema aldeano disperso a lo largo de los ríos, constituidos por agrupaciones contiguas de familias extendidas hace unos 3.500 años atrás, la llamada fase Ocós. Estas pequeñas aldeas ribereñas controlaban tierra y cauces, generando una estabilidad del asentamiento en torno a la agricultura, fundamentalmente del maíz, nota clave en la cultura mesoamericana. Esto condujo a pensar que un acceso temprano al maíz de calidad y su almacenamiento, una intensiva agricultura de roza, asentamientos ribereños y ricos suelos del entorno de los ríos proporcionaron a las comunidades de la costa del Golfo una ventaja que eventualmente las llevó a desarrollar una creciente complejidad. De hecho, esta posición estratégica posiblemente basa su origen previo en la certidumbre y abundancia de recursos acuáticos, transformando a la pesca en la actividad que permitió correr con los riesgos que supone toda experiencia agrícola.
Entonces, Horacio, ¿cómo se ha organizado cronológicamente el estudio de este complejo desarrollo? Son décadas de investigaciones arqueológicas sistemáticas las que han permitido obtener un panorama cronocultural bien definido. Así existen 4 fases que se desarrollan entre los años 1500 y 100 a.C., con las fases sucesivas de Ocós, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Estas fases se organizan según la gravitación de los sitios o centros cívicos ceremoniales que no habrían funcionado de modo sincrónico. Cuando hablamos de cultura mesoamericana fundacional, señalamos rasgos entre los que se destaca la implantación de estos centros cívicos ceremoniales, además de cerámicas y de temas y formas de representación, figuras zoantropomórficas, rasgos babyface, lapidaria, etc. Actualmente se han observado dispersiones de elementos que trascienden la costa del Golfo y por medio de una gran cantidad de dataciones radiocarbónicas se ha desarrollado un modelo de ósmosis regional por parte de la arqueóloga Cristina Niederberger. Este modelo postula un proceso de maduración cultural simultánea en poblaciones que habitaban territorios diversos, del que la costa solo representaría los casos más evolucionados, pero cacicazgos centralizados con jerarquías sociales, especialidad técnica y artística y ceremonialismo compartido serían una característica cultural sincrónica, aunque sí con algunas variaciones de escala y complejidad en el tiempo y el espacio. Horacio, ¿podrías caracterizar algunos de tales sitios? Sí, imaginemos, por ejemplo, en la costa del Golfo, paisajes inundables, siempre en entornos de ríos con abundante caudal. Aquí los desbordes son recurrentes. Esto otorga la ventaja de contar con buenas tierras para la agricultura y abundantes recursos acuáticos, pero suponen problemas al asentamiento. Así, la primera respuesta fue transformando el paisaje por medio de la implementación de terraplenes que subían el nivel del terreno hasta 20 metros, por ejemplo en el sitio La Venta. En estos espacios se segregaron inicialmente 2 tipos de arquitectura, la religiosa, con pirámides, de hecho la primera es de planta circular y volumen cónico y se encuentra en La Venta, y los espacios funerarios. Las pirámides, en este caso, constituyeron acumulaciones de toneladas de tierra que dieron una imagen que los autores atribuyen, en consonancia astronómica y simbólica, con las montañas y volcanes. Justamente, estas sierras, el cordón de los Tuxtlas, se trasladaron de allí grandes volúmenes de roca. Esta se dispuso para la talla de uno de los elementos emblemáticos de la cultura, las cabezas colosales. Estas se tallaron en grandes bloques bajados desde la montaña y trasladados en balsas hasta los centros cívicos ceremoniales. Se trata de cabezas que llegan a alcanzar hasta 2 metros de altura, que portan casco y presentan típicos rasgos dados por bocas de labios gruesos y ojos tipo felínico. Se las asocia a los líderes que gobernaron tales centros. Esto habría supuesto un gran control de la mano de obra y el desarrollo de una especialización del trabajo que sentó las bases de la diferenciación social en tiempos posteriores. Resulta llamativo y todo un indicador que, hacia los fines de cada fase, estas cabezas aparezcan mutiladas, explicación dada a crisis político-sociales. Entonces, las evidencias de un poder fuerte y centralizado son bastante potentes, aunque con crisis periódicas, ¿no? Sí, totalmente. Un ejemplo lo constituye el altar o trono 4 de La Venta, que representa a un personaje mítico saliendo de las fauces del monstruo de la tierra representado por un jaguar estilizado. Los jefes emergen de la cueva, legitiman así su origen divino, aparecen cargados de poder y, en algunos casos, tienen alrededor una serie de personajes atados a ellos, simbolizando su relación de parentesco a los mismos. Del inframundo emerge el Señor llevando en sus brazos el linaje real, el producto de la ancestral unión mítica del jaguar y la mujer. En otros casos sostiene 2 puntas de una cuerda, como un nexo entre el poder en el inframundo y el mundo de arriba. No obstante, como decía antes, el poder debe haberse registrado con tiempos de inestabilidad. En La Venta, por ejemplo, aparecen mutilados 20 de 24 monumentos. ¿Qué explicaciones han dado al respecto los investigadores? La hipótesis más probable es que la mutilación se realizara cuando moría el señor de la ciudad, con objeto de neutralizar el poder sobrenatural emanado de esos monumentos, considerados como legitimadores y sobre todo reponedores del poder real. La relación del señor Olmeca con el inframundo y con los poderes sobrenaturales que de él dimanan se simbolizan constantemente en los altares y estelas, donde el jefe aparece sentado o de pie en la boca de una cueva estilizada de ese mismo inframundo. Los altares monolíticos de piedra, con su compleja iconografía, comprendían el poder sobrenatural. Justamente estos son los que más daños presentan habitualmente.
En un comienzo señalabas que la cultura olmeca pudo considerarse como fundacional de la cultura mesoamericana. En este caso, ¿qué evidencias existirían con respecto a su relación con el período clásico y posclásico posteriores? En principio, la constante tensión hacia el agrupamiento en centros urbanos y la generación de sistemas políticos fuertemente centralizados puede ser la clave. Además, estos sistemas siempre manifiestan un vínculo entre la clase dirigente y la cosmovisión que lo fundamenta. Además, hay una concepción o un principio común en la actividad constructiva olmeca, teotihuacana y zapoteca, y es el de haber edificado conforme a un plan siempre a través del tiempo. Al parecer, fueron los olmecas justamente los primeros en adoptar una línea imaginaria de orientación norte-sur como eje de una concepción simétrica aplicada en la traza de los más antiguos centros ceremoniales indoamericanos. En San Lorenzo, entre el 1200 al 900 a.C., y en La Venta, por ejemplo, entre el 1100 y el 400 a.C. Sorprende aún hoy a los especialistas que los olmecas construyeran sus santuarios ajustándose a un plan axial, esto es, simétricamente en torno a un eje de patente orientación norte-sur, con un ligero desplazamiento de 8 grados meridiano oriental, cuya intención se desconoce. Ese eje dominó después la concepción de la gran plaza del Monte Albán de los zapotecas de Oaxaca y se aplicó a la gran avenida o calzada de los Muertos de Teotihuacán, generando allí, en la primera ciudad-estado y capital teotihuacana, calles paralelas y perpendiculares que irían configurando un plan por manzana, transmitido a su vez por los teotihuacanos a los aztecas. Si bien es cierto que las construcciones en sí, por ejemplo las pirámides y los espacios abiertos, plazas, patios, aterrazamientos, responden y se asocian metafísicamente con una geometría, esta rige los grandes volúmenes y configura la monumentalidad de los centros ceremoniales, pero no conforme a una traza por calles y por manzanas, sino de acuerdo con los imperativos del culto, del gobierno, el comercio y los juegos populares. Las vastas zonas donde los campesinos y los artesanos levantaban sus cabañas van creciendo alrededor del centro ceremonial por acumulación demográfica y de un modo espontáneo. Esto permite vincular, en momentos posteriores, el sistema de creencias, que son los mitos fundacionales mesoamericanos, con la localización de sitios de peregrinación que luego terminaron por transformarse en los centros urbanos más grandes de la prehistoria americana. Por lo conversado, Horacio, es evidente el rol fundacional de tal cultura en los procesos de desarrollo hacia la complejidad. ¿Qué puedes agregar para enfatizar esta idea? Chus, los olmecas son un ejemplo de aparición de sociedades obsesionadas por fundar instituciones estables. Sus dirigentes lograron crear organizaciones políticas fuertes y dotaron a los pobladores de creencias compartidas sobre sí mismos, el cosmos y el mundo exterior. Los símbolos que idearon para referirse al reino, a los gobernantes y a sus dioses protectores fueron tan influyentes y perdurables que otros pueblos los adoptaron como propios. Y sus obras de arte adquirieron tal prestigio que años más tarde, cuando ya sus creadores habían desaparecido, aún eran atesoradas con celo por los dirigentes de otros estados. Tendemos a considerar Mesoamérica como una realidad cultural fuertemente atada a la realidad azteca o mexica. No obstante, es la cristalización de un proceso en el cual existen milenarias tradiciones entre las que las de los olmecas juega un papel fundamental. La materialización de ciudades-estado expansivas encuentra en la etapa de la consolidación de los centros cívicos ceremoniales olmecas las bases a la creciente división social y desarrollo de sistemas de jefatura crecientemente complejas, donde poder, mitos y arquitectura se imbricaron para generar tradiciones de largo aliento. Para finalizar, quiero agradecer al profesor Horacio Chavasa que haya dedicado una parte de su tiempo en la UNED a hablarnos de este tema tan interesante y que difícilmente podemos abordar con un experto conocedor del mismo, como es el caso. Muchas gracias, Horacio. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.